2 horas antes de mi viaje al exterior, mientras doblaba cuidadosamente los últimos vestidos dentro de la maleta, tomé el celular de mi esposo para buscar el pasaje electrónico que él había guardado. Nunca había sido una mujer desconfiada. A mis 62 años, creía conocer cada rincón de su rostro y cada silencio de su voz, pero en la pantalla encendida apareció una notificación que me detuvo el corazón. Un mensaje de mi nuera. Cuando la vieja salga, avísame. Sentí que el aire se volvía espeso, como si alguien hubiera cerrado de golpe todas las ventanas de la habitación. Me quedé mirando esas palabras unos segundos interminables, esperando que desaparecieran, que se transformaran en otra cosa. No lo hicieron. Leí el mensaje una y otra vez, con una sensación fría subiéndome por la nuca. Cuando la vieja salga, avísame. No decía cuando viaje, no decía cuando se vaya. Decía cuando la vieja salga, como si yo fuera un objeto molesto que debía ser retirado de la escena. La forma, el tono, la prisa, todo me gritaba que no se trataba de algo inocente. Escuché a mi esposo moverse en la cocina, tarareando una canción, ignorante de que su mundo acababa de romperse para mí. Lo llamé con voz tranquila y le pedí que entrara a la habitación. Sonrió al verme, con esa sonrisa que durante años me dio paz. Me preguntó si ya estaba lista. Le devolví la sonrisa. Lo abracé con fuerza, como si me estuviera despidiendo para siempre. Él no notó que mis manos temblaban. Le dije que iba a bajar un momento a despedirme de los vecinos. Él asintió, relajado. Tomé mi bolso, bajé las escaleras, y apenas él cerró la puerta de la habitación, regresé en silencio y me metí dentro del armario, escondiéndome entre abrigos y ropa de invierno. Desde allí, en la oscuridad, con el corazón rompiéndome el pecho, esperé. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Desde el interior del armario, el mundo sonaba distinto. Cada paso de mi esposo sobre el piso de madera era como un golpe seco en mis oídos. Lo escuché tomar su celular. Unos segundos después, llegó la respuesta de mensaje. No pude oírla, pero sí escuché sus palabras. Ya salió. Vente ahora. Mi cuerpo se paralizó. Apenas tuve tiempo de contener la respiración cuando escuché el sonido de la puerta principal abrirse de nuevo. Minutos después, la puerta de la habitación se abrió. Reconocí de inmediato el perfume dulzón de mi nuera. Entraron sin preocuparse por hacer ruido. Se movían con una seguridad que me heló la sangre. Desde una rendija del armario pude verlos. Mi esposo se sentó en el borde de la cama. Ella permaneció de pie, cruzándose de brazos. Por fin, dijo ella con una risa breve. Ya pensé que no se iba nunca. Todo está listo, respondió él. En unas horas estará fuera del país, tal como planeamos. Sentí un mareo. Aquello no era solo una frase cruel. Había un plan, un tal como planeamos, que pesaba como un ancla en el estómago. ¿Y si algo sale mal?, preguntó ella. No saldrá, contestó mi esposo. El abogado ya dejó preparados los documentos. Apenas se vaya, iniciamos el trámite. Ella no sospecha de nada, añadió mi nuera. Como siempre, confiada. Mi corazón se rompía con cada palabra. El hombre con el que había compartido décadas, el padre de mi hijo, hablaba de mí como si ya no existiera, como si yo fuera una molestia administrativa que debía desaparecer del camino. Recuerda, dijo ella bajando la voz, si no firma de buena gana a la vuelta, ya sabemos qué hacer. Esto no puede fallar. Sentí que el frío me mordía los huesos. Ya sabemos qué hacer. No hablaban solo de papeles, hablaban de algo más oscuro, algo definitivo. No te preocupes, contestó él. Para entonces, ella ya no será un problema. Mis labios comenzaron a temblar. Cerré los ojos con fuerza para no soltar un sollozo. Comprendí en ese instante que el viaje no era un regalo, ni una despedida romántica. Era una excusa, una forma elegante de sacarme del camino. ¿Y el dinero?, preguntó ella sin rodeos. Una parte está en la cuenta conjunta. La otra la moveremos en cuanto se confirme que salió del país, explicó él. Todo irá a tu nombre primero. Después veremos cómo lo repartimos. Mi nuera sonrió de lado.
Como dijimos, mitades. Lo justo. Lo justo me hizo arder la sangre. Todo lo que yo había construido con mis propias manos, todo lo que había sostenido durante años, se estaba repartiendo sobre mi cabeza como si ya estuviera muerta. Escuché pasos acercarse al armario. Mi corazón se detuvo. Mi nuera abrió uno de los cajones cercanos. Buscaba algo. Luego volvió a alejarse. «Tenemos que darnos prisa», dijo ella. «No quiero que nadie nos vea juntos». «Tranquila», respondió mi esposo. «Ella ya no volverá a subir». Aquella frase fue una puñalada. Ella ya no volverá a subir. No decía, ya no volverá hoy. Decía, ya no volverá. Con una seguridad espantosa, como si ese armario fuera también mi ataúd. Escuché cómo tomaban algunos papeles del escritorio, cómo él revisaba la caja fuerte. Sus voces se mezclaban con el ruido de mi propia sangre en los oídos. Finalmente, se dirigieron a la puerta. «Avísame cuando confirmes el vuelo», dijo ella antes de salir. «Todo depende de eso». «Descuida», contestó él. «A partir de hoy, empieza nuestra vida de verdad». La puerta se cerró. El silencio cayó como una losa. Me quedé varios minutos sin poder moverme, con el cuerpo entumecido y los pensamientos chocando unos contra otros. Cuando por fin salí del armario, las piernas apenas me sostenían. Me senté en la cama, respirando con dificultad. Miré mi maleta abierta, los vestidos doblados con cuidado, los zapatos del viaje. Todo era una mentira. Tomé el celular de mi esposo, que había quedado sobre la mesa. Revisé los mensajes con mi nuera. No eran muchos, pero eran suficientes. Fechas, horarios, la palabra abogada, la palabra herencia, la palabra traslado. Nada era una interpretación mía. Todo estaba allí, desnudo, cruel. Aquel mensaje inicial ya no me temblaba en las manos. Ahora me quemaba. Comprendí, con una claridad que me hizo llorar de rabia, que estaba rodeada por dos personas en quienes había confiado ciegamente. Mi esposo y la mujer a la que yo misma había abierto la puerta de mi casa cuando llegó como novia de mi hijo. Me levanté despacio. Fui hasta el espejo del armario. Me vi reflejada allí, pálida, con los ojos rojos y el cabello revuelto. Una mujer de 62 años que, por primera vez en décadas, acababa de descubrir que su vida estaba en peligro. No grité, no enfrenté a nadie, no hice una escena. Cerré la maleta lentamente y, en silencio, tomé una decisión que cambiaría el destino de todos nosotros. Ellos creían que yo iba a salir rumbo al aeropuerto. Ellos creían que yo iba a desaparecer del juego. Ellos creían que yo ya estaba vencida. No sabían que acababa de esconderme en la oscuridad para ver su verdadero rostro. No sabían que ya no iba a huir. No sabían que, desde ese momento, yo también empezaba a planear, porque aquella tarde, 2 horas antes de mi supuesto viaje, no solo escuché una traición, escuché mi propia sentencia, y también el primer latido de mi venganza. Me quedé inmóvil durante varios minutos después de que la puerta se cerró. El eco de sus voces seguía vibrando en las paredes de la habitación, mezclado con el latido violento de mi propio corazón. Aún podía oler el perfume de mi nuera, dulce y empalagoso, flotando en el aire como una burla. Todo mi cuerpo temblaba, pero no de miedo solamente. Temblaba de rabia, de traición, de una incredulidad tan grande que me apretaba el pecho. Me obligué a respirar despacio. 1, 2, 3. Si salía ahora corriendo a enfrentarlos, si gritaba, si hacía un escándalo, todo mi plan moriría antes de nacer. No podía permitirme eso. Ellos creían que yo ya no volvería a subir a la habitación. Esa era mi única ventaja. Con manos torpes volví a esconderme dentro del armario. Sabía que mi esposo regresaría, y yo necesitaba escuchar más. No tardó mucho. Pasados unos 20 minutos, abrió de nuevo la puerta. Esta vez entró solo. Sus pasos eran apresurados. Murmuraba para sí mismo mientras revisaba papeles sobre el escritorio. «Todo listo, susurraba. «No puede fallar ahora». Desde la rendija del armario lo vi sacar un sobre manila y guardarlo dentro de la chaqueta. Luego tomó su celular y volvió a escribir. «Ya está hecho», dijo en voz baja. «En cuanto aborde, se activa todo». Mi estómago se contrajo con violencia. En cuanto aborde, todo dependía de que yo saliera rumbo al aeropuerto. Todo dependía de que yo desapareciera del escenario.
El teléfono vibró. Él leyó en silencio. Sonrió. Esa sonrisa me heló la sangre más que cualquier grito. Tranquila, respondió. No sospecha nada, como siempre. Cerró la puerta con suavidad y se fue. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo y luego el sonido del portazo principal. Me quedé sola. Salí del armario con el cuerpo entumecido. Me senté en el borde de la cama y me llevé las manos al rostro. Las lágrimas comenzaron a brotar sin permiso, silenciosas, calientes. No lloraba solo por mí. Lloraba por el hombre con el que había compartido casi 40 años de vida. Lloraba por el hijo que yo había traído al mundo y que ahora estaba unido a esta traición a través de su esposa. Lloraba por la ingenuidad que me había acompañado durante décadas, pero no podía seguir llorando. Tenía que entender. Fui al celular de mi esposo y empecé a revisar cada conversación con mi nuera. Había mensajes borrados, pero no todos. Encontré frases sueltas que ahora cobraban un sentido aterrador. Todo listo con la notaría. El abogado ya aseguró que no habrá problemas. Cuando salga del país, nadie podrá interferir. Es mejor así, por las buenas o por las malas. Por las malas. Sentí náuseas. Revisé también el historial de llamadas. Su nombre aparecía constantemente. Varias llamadas de madrugada. Mientras yo dormía a su lado, ellos planeaban cómo sacarme del camino. Corrí hasta el pequeño escritorio donde guardábamos documentos antiguos. Empecé a revisar carpetas, títulos de propiedad, estados de cuenta. Muchas cosas no estaban donde siempre habían estado. Algunos papeles importantes habían desaparecido. Entre ellos, los documentos del departamento que estaba a mi nombre y el de una casa en las afueras que yo había heredado de mis padres. Mi esposo ya había comenzado a borrar mis huellas de esta vida. Entonces entendí algo aún más aterrador. No planeaban solo quedarse con el dinero. Planeaban dejarme sin identidad, sin respaldo, sin un lugar al cual regresar cuando volviera de ese viaje, si es que volvía. El teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de la nuera. ¿Ya salió? Mi esposo respondió casi de inmediato. En 1 hora lo confirmo. 1 hora. Tenía 1 hora para decidir qué hacer con el resto de mi vida. Mis piernas flaquearon. Fui hasta el baño y me enjuagué el rostro con agua fría. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida. Sí, pero en sus ojos comenzaba a arder algo nuevo. Ya no era solo miedo. Era una decisión que empezaba a tomar forma. Regresé a la habitación y abrí la maleta. En lugar de cerrarla, saqué varias cosas. Ropa, documentos personales, mi pasaporte. Volví a guardar el pasaporte en su lugar. Si desaparecía ahora sin más, ellos sabrían que yo había descubierto algo. No podía huir como una asustada. Debía huir como una viajera obediente. Tomé solo una cosa de la maleta, una bufanda que siempre llevaba en mis viajes. La guardé en el bolso. Luego dejé todo exactamente como estaba. A los pocos minutos escuché el sonido del auto encenderse afuera. Mi esposo regresaba para llevarme al aeropuerto. Mi corazón comenzó a golpear con violencia. Me senté en la cama y respiré hondo varias veces. Tenía que actuar. Tenía que fingir. Tenía que seguir viva dentro de su mentira por un poco más. Entró con una sonrisa. ¿Lista?, preguntó. Lista, respondí con voz suave. Se acercó y me abrazó. Por primera vez en décadas, su abrazo me dio asco. Sentí náuseas, pero me contuve. Cerré los ojos y apoyé la cabeza en su pecho fingiendo cansancio. «Este viaje te hará bien», dijo. «Descansa, te lo mereces. Descansa». Qué palabra tan cruel en su boca. Salimos de la casa, subimos al auto. Durante el trayecto habló de cosas triviales, del tráfico, del clima en el país al que supuestamente iba. Yo asentía en silencio. Mi mente estaba en otra parte, calculando, midiendo cada movimiento. A pocas calles del aeropuerto, fingí un mareo. «Me siento mal», susurré llevándome la mano al pecho. «Creo que necesito ir al baño». Se alarmó. «¿Quieres que regresemos?» «No», mentí. «Déjame aquí en esta estación. Voy un momento y te aviso cuando esté mejor». Aparcó sin sospechar nada. Bajé con el bolso en la mano. Caminé lentamente hacia los baños públicos. Lo vi quedarse dentro del auto, revisando su teléfono. Sabía que en cuanto yo desapareciera de su vista, le escribiría a su nuera. Entré al baño, pero no me quedé allí.
Salí por la puerta trasera de la estación y tomé un taxi que pasaba en ese momento. «Lléveme a esta dirección», le dije dándola de una vieja amiga. Mientras nos alejábamos, vi el auto de mi esposo hacerse pequeño en el espejo retrovisor. Él aún creía que yo estaba dentro de esa estación, obediente, vulnerable, a punto de abordar el vuelo que sellaría mi destino. En pocos minutos, su celular vibraría con el mensaje que tanto esperaba. Ya salió. Pero esa vez no saldría la mujer que él creía. Esa vez saldría la mujer que ya lo había descubierto todo. Y mientras el taxi avanzaba, comprendí algo con una claridad escalofriante. Ellos no solo planeaban robarme, planeaban borrarme, dejarme sin nombre, sin bienes, sin hogar, para que nadie preguntara por mí cuando ya no estuviera. Apreté la bufanda contra mi pecho, como si fuera un amuleto. «No van a lograrlo», susurré, porque desde ese instante ya no era solo una esposa traicionada escondida en un armario. Ahora era una mujer que había visto su propia sentencia y estaba dispuesta a escribir, con sangre fría, el contraataque. El taxi avanzaba por la avenida como si me arrancara de una vida que, hasta hacía solo unas horas, yo creía conocer. Miraba por la ventana con los ojos ardiendo, viendo pasar las mismas calles que había recorrido durante décadas, pero ahora todo parecía ajeno, distante, como un decorado que ya no me pertenecía. En el bolso llevaba apenas unas monedas, mi bufanda y mi documento. Todo lo demás, mi casa, mis ahorros, mis recuerdos materiales, seguía en manos de quienes planeaban desaparecerme. Llegué a casa de Clara, mi amiga de juventud, cuando el sol empezaba a caer. Al abrirme la puerta me miró con sorpresa. No esperaba verme a esa hora, sin previo aviso y con ese temblor que no pude esconder. «Pasó algo terrible», le dije apenas crucé el umbral. «No necesito más». Me llevó a la cocina, me sirvió un té caliente y se quedó en silencio mientras yo intentaba ordenar las palabras. Le conté todo: el mensaje, el armario, la conversación, el plan, el auto detenido frente a la estación. Cuando terminé, Clara llevaba las manos en la boca, pálida. «Te quieren dejar en la calle, o algo peor», susurró. «Eso mismo entendí yo», respondí. Me ofreció quedarme todo el tiempo que necesitara. Acepté sin orgullo. Esa noche dormí en un sofá estrecho, abrazada a la bufanda como si fuera una cuerda de salvación. Pero no fue un descanso tranquilo. Dormí a saltos, soñando con papeles que ardían, con puertas que se cerraban, con voces que decían mi nombre desde muy lejos. Al amanecer, mi celular, que había permanecido apagado, vibró. Encendí la pantalla con el corazón en la garganta. Tenía varios mensajes de mi esposo. «¿Dónde estás? Ya deberías haber llegado. Respóndeme». Sonreí con amargura. Él creía que yo estaba en otro país. Creía que su plan avanzaba sin obstáculos. Apagué el teléfono de nuevo. Aún no era el momento de hablar. Pasé esa mañana recordando, con un dolor nuevo en el pecho, todo lo que había construido a lo largo de mi vida. Yo no había sido una esposa cómoda. Había sido una mujer que trabajó desde joven, que levantó negocios pequeños, que ahorró centavo a centavo. La primera tienda la abrí con mis propias manos cuando mi esposo aún soñaba con proyectos que nunca concretaba. Yo puse el dinero inicial. Yo firmé los primeros contratos. Yo estuve de pie cuando todo parecía caerse. La casa en la que vivíamos había sido comprada con mis ahorros. El pequeño edificio de departamentos que luego alquilamos también fue una decisión mía. Yo había heredado un terreno de mis padres y lo había vendido para invertirlo. Cada ladrillo de esa prosperidad llevaba mis madrugadas sin dormir, mis dedos cansados contando cuentas, mis renuncias. Y sin embargo, con el paso de los años, los papeles comenzaron a cambiar de nombre sin que yo lo notara. «Es solo por facilidad», me decían, «por trámites, por impuestos». Yo confié, siempre confié. Mi esposo se fue volviendo un hombre distinto. Ya no hablaba de trabajo con entusiasmo, hablaba de dinero con desesperación. Y mi nuera, desde que llegó a la familia, el ambiente se volvió más denso. Ella traía una ambición que no disimulaba. Siempre preguntaba, siempre calculaba, siempre opinaba sobre cosas que nunca le pertenecieron. Recordé con claridad una conversación de años atrás, cuando aún creía que todo era normal. Estábamos sentadas en la sala. Ella miraba mis cuadros, mis muebles.
Algún día todo esto será de nosotros, dijo sonriendo. Yo creí que era una broma. Sonreí también. Hoy comprendía que nunca fue una broma. Me quedé varios días en casa de Clara sin salir. Observaba el mundo desde la ventana como si ya no me perteneciera. El teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de mi esposo, de mi hijo, incluso de mi nuera, que fingía preocupación. Mamá, ¿por qué no respondes? Nos tienes muy inquietos. Solo queremos saber si llegaste bien. Los ignoré todos, hasta que recibí uno que me obligó a reaccionar. Venía de un número desconocido. Se iniciaron ya los trámites. Si no regresas, todo quedará a nombre de tu esposo. Es lo que la ley permite. Era de la notaría. Sentí un vuelco en el estómago. Aquello confirmaba mis sospechas. Habían comenzado el proceso para borrarme legalmente. El supuesto viaje se estaba usando como prueba de abandono, de ausencia prolongada. Me estaban quitando la vida sin tocarme el cuerpo. Ese día comprendí que no bastaba con esconderme. Tenía que volver, pero no como la mujer engañada. Tenía que volver como testigo. Llamé a un viejo conocido, un contador que había trabajado conmigo en mis primeros negocios. Le conté todo. Se quedó en silencio largo rato, y luego me dijo algo que me heló aún más la sangre. Hace meses que tu esposo mueve dinero a cuentas a las que tú ya no tienes acceso. Todo está preparado para dejarte sin nada, legalmente. Quieren que parezca que yo me fui por voluntad propia, susurré. Exactamente. Esa misma tarde, él me ayudó a revisar mis antiguos documentos guardados en archivos digitales. Allí estaban mis firmas originales, mis contratos, mis inversiones iniciales, pruebas de que todo aquello había sido mío antes de ser compartido. Aquellos archivos se convirtieron en mi primer escudo. Pasé noches enteras imprimiendo papeles, clasificándolos, ordenando pruebas. Cada documento era una parte de mi historia que habían intentado borrarme. Cada firma un latido de mi pasado que se negaba a morir. Recordé entonces también otras señales que había ignorado. El día que mi nuera insistió en que yo viajara para descansar. El modo en que de pronto mi esposo se encargaba de todos los trámites. La rapidez con que me alejaron de decisiones importantes. Todo había sido una preparación lenta, silenciosa. Habían necesitado meses, tal vez años. Yo solo había necesitado un mensaje. Una tarde, mientras revisaba viejas carpetas, encontré algo que terminó de abrirme los ojos. Un contrato de préstamo firmado por mi esposo a favor de una empresa fantasma. Como aval, figuraba una de mis propiedades. Yo jamás había firmado aquel documento. Y sin embargo, allí estaba mi nombre impreso, falsificado. La traición ya no era solo moral, era también criminal. Esa noche no lloré. Me senté en silencio frente a la mesa, con todos los papeles esparcidos como un rompecabezas siniestro. Comprendí que mi esposo ya no era solo un hombre engañado por una mujer ambiciosa, era un cómplice, tal vez desde hacía mucho más tiempo del que yo estaba dispuesta a aceptar. Pensé en mi hijo, en el niño que alguna vez se durmió abrazado a mi pecho, en el adulto que ahora estaba unido a todo aquello a través del silencio. No sabía aún cuánto sabía él, pero su silencio hasta ese momento también pesaba. Al quinto día de esconderme, recibí otra notificación de la notaría. El proceso avanzaría en mi ausencia. Tenía pocas horas antes de que ciertos cambios legales se volvieran irreversibles. Tomé una decisión dolorosa. Volvería a casa, pero no regresaría como la mujer que partió rumbo al aeropuerto. Volvería como una sombra que nadie espera, callada, atenta, fingiéndose todavía ciega, débil, confiada. Antes de salir, dejé todas las copias de mis documentos en custodia de Clara y del contador. Si algo me pasaba, ellos sabrían exactamente a quién acudir. Cuando el taxi se detuvo frente a mi propia casa, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa casa que un día fue mi refugio ahora era un territorio enemigo. Bajé con calma. Abrí la puerta con mi llave de siempre. El silencio me recibió como un golpe. Mi esposo no estaba. Tampoco mi hijo ni mi nuera. Todo parecía ordenado, demasiado ordenado. Subí lentamente a la habitación. Me acerqué al armario, al mismo lugar donde había escuchado mi sentencia. Lo miré largo rato. Respiré hondo. «Todavía estoy aquí», murmuré. «Y ahora sé quiénes son». Me senté en la cama y esperé, porque la mujer que había salido rumbo a un viaje no regresaría. Pero la mujer que volvía ahora
Ya no estaba dispuesta a ser robada ni borrada de su propia historia. Regresé a mi propia casa como quien entra a una escena del crimen. Nada estaba fuera de lugar, y precisamente por eso todo me resultaba sospechoso. El aire olía igual, los muebles estaban en la misma posición, mis plantas regadas, las cortinas corridas como siempre. Era la imagen perfecta de una normalidad cuidadosamente ensayada. Pero yo ya no era la misma mujer que había salido de allí rumbo a un supuesto viaje. Me moví en silencio por cada habitación, tocando las paredes como si necesitara asegurarme de que aún eran reales. En la cocina, la mesa estaba puesta para dos. Dos. Ya no me esperaban. Aquello me dolió más de lo que imaginé. Pero el dolor ya no me paralizaba. Ahora me empujaba. Subí a mi habitación. Mi maleta seguía allí, tal como la había dejado. La abrí con calma. Todo intacto. Cerré despacio. Ellos creían que yo estaba a cientos de kilómetros, cruzando fronteras. Yo estaba en el corazón mismo de su trampa. Lo primero que hice fue revisar la caja fuerte. Conocía la combinación. La había usado durante años, pero ahora no se abrió. Probé de nuevo. Nada. Sonreí con amargura. Habían cambiado el código. Mi propio hogar ya no me pertenecía. Fui entonces al estudio, donde mi esposo solía guardar papeles viejos. Comencé a revisar cajones uno por uno. Encontré carpetas incompletas, sobres vacíos, contratos mutilados. Había un vaciamiento metódico. Sabían exactamente qué llevarse y qué dejar para no levantar sospechas. En uno de los cajones inferiores, detrás de antiguas facturas, hallé algo que no esperaban que yo recordara. Un disco duro externo viejo, de los primeros que usábamos para respaldar información del negocio. Lo conecté a la computadora con manos temblorosas. Tardó en arrancar. Pensé que no funcionaría, pero finalmente apareció la carpeta con fecha de hacía más de 10 años. Allí estaba todo. Mis contratos originales, mis inversiones, transferencias en las que figuraba solo mi nombre, movimientos bancarios que luego habían sido reorganizados. Era la historia completa de cómo lo que había sido mío pasó lentamente a ser nuestro, y después solo de él. Copié cada archivo en una memoria nueva que llevaba conmigo. Ese fue el primer ladrillo de mi venganza. No tardaron en volver. Escuché el auto de mi esposo detenerse en la cochera. Me senté en la sala. Respiré hondo y me obligué a temblar un poco, como solía hacerlo cuando estaba nerviosa. Entró con sobresaltada falsa alegría. «¡Pero estás aquí!», exclamó. «Pensé que ya estarías en el aeropuerto». Me sentí mal en el camino. Dije con voz débil. «Mareos». Regresé. Su rostro palideció apenas una fracción de segundo, lo suficiente para que yo lo notara. Luego recompuso su expresión. «Debiste avisarme. Quería darte una sorpresa», susurré. Se acercó. Me tomó de los hombros, me examinó como si buscara signos de algo más que un mareo. Yo bajé la mirada, fingiendo fragilidad. Esa misma noche regresaron mi hijo y mi nuera. Ella entró con un abrazo fingido y una sonrisa que casi me hizo vomitar. «¡Qué susto nos diste!», dijo. «Creímos que ya estabas viajando». «El cuerpo me traicionó», respondí. «Supongo que la edad». Ella sonrió con dulzura venenosa. «Hay que cuidarte más, mamá». Su manera de decir «mamá» era ahora una burla. Durante los días siguientes comencé a actuar como la mujer que ellos necesitaban que yo fuera. Cansada, confundida, dependiente. Olvidaba cosas a propósito. Preguntaba 2 veces lo mismo. Fingía dolores. Dejé que creyeran que mi mente también empezaba a fallar. Vi en sus ojos cómo se relajaban poco a poco. Mientras tanto, recogía migajas de verdad. Dejaba mi celular grabando cuando salía de la habitación. Tomaba fotografías de documentos que ellos no sabían que yo aún podía encontrar. Escuchaba detrás de puertas entreabiertas. Una noche oí claramente a mi nuera decirle a mi esposo: «Tenemos que acelerar. No puede estar así mucho tiempo». «Si empieza a sospechar». «No sospecha», respondió él. «Está cada vez más débil». Sentí un nudo en el estómago. Ellos no me veían como una persona. Me veían como un trámite que debía cerrarse pronto. También empecé a revisar la basura. Sí, la basura. Guantes puestos, bolsas una por una. Al tercer día encontré un sobre roto con el logo de una notaría distinta a la que yo conocía.
Dentro quedaba una hoja con un nombre tachado, el mío, y debajo, el nombre de mi esposo como único propietario de una de mis antiguas propiedades. Lo guardé en silencio. Otra noche encontré una copia arrugada de un poder legal donde figuraba la firma de mi nuera como apoderada de mi esposo. Aquello confirmaba algo aún más profundo. Ella no solo planeaba conmigo como obstáculo, ella manejaba muchos de los hilos. Ese día comprendí que mi hijo llevaba meses, quizás años, mirándose el ombligo en medio de una guerra que otros peleaban por él. Y mi esposo había decidido hace tiempo de qué lado estaba. Una tarde fingí un desmayo real. Me dejé caer suavemente en la cocina, lo suficiente para alarmarlos, no para dañarme. Corrieron hacia mí. Mi nuera fue la primera en ofrecerme agua. «Déjala, yo me encargo», dijo mi esposo. «Llamaré al médico». Yo abrí apenas los ojos, respirando con dificultad. «No quiero hospital», murmuré. Mi nuera inclinó el rostro sobre el mío. «Un té caliente te ayudará», susurró. Aquella frase me heló la sangre. La observé ir a la cocina, preparar la taza. Vi cómo colocaba algo diminuto en el fondo. Mis manos temblaron, pero mi rostro siguió siendo de una mansedumbre perfecta. Trajo la taza. «Bebe, mamá». La tomé. Acerqué los labios y fingí beber. Apenas dejé que el líquido rozara mi boca. Cuando nadie miraba, la derramé sobre el plato de flores que tenía junto a la ventana. Aquel mismo día llevé una muestra a un laboratorio privado. 2 días después, el resultado llegó a mi correo electrónico. Sedante de uso hospitalario. Mis sospechas ya no eran sospechas, eran una certeza. Esa noche lloré en silencio dentro del baño para que nadie me escuchara. Lloré por la traición, por el peligro, por la mujer en la que me había convertido para sobrevivir. Pero también sentí algo nuevo, terrible, poderoso. Ya no tenía dudas. Y cuando una mujer deja de dudar, también deja de tener miedo. A partir de entonces, mi plan cambió de forma. Ya no se trataba solo de salvarme. Se trataba de desenmascararlos, de hacer que se hundieran en su propia red. Comencé a llamar en secreto a 2 personas clave, al contador que había trabajado conmigo toda la vida, y a un abogado penalista recomendado por él. A ambos les conté solo una parte por teléfono, lo suficiente para que entendieran que aquello era grave, muy grave. «Necesito pruebas», me dijeron. «Las tendrán», respondí, y las tendría, porque ya no solo escuchaba. Ahora observaba, registraba y aguardaba con paciencia la oportunidad perfecta. Ellos creían que yo era una anciana cansada, a punto de desaparecer lentamente. No sabían que me estaba convirtiendo, día a día, en la mujer más peligrosa de sus vidas, porque cuando una víctima deja de suplicar, comienza a planear. Y mi venganza ya había dado su primer paso firme. El vidrio de la ventana del baño aún estaba húmedo por las lágrimas que no me había permitido soltar en voz alta. Me miré al espejo largo rato después de recibir el resultado del laboratorio. Aquel sedante no solo confirmaba mis sospechas, confirmaba que mi vida ya no estaba en peligro algún día. Estaba en peligro ahora. Volví a borrar el correo del análisis. Guardé la copia impresa dentro del forro de una almohada vieja y salí del baño con el rostro lavado y la máscara de siempre bien colocada. Esa noche, durante la cena, ninguno de los 3 habló de más. Mi esposo picaba la comida con ansiedad disimulada. Mi nuera revisaba su celular una y otra vez. Y mi hijo observaba el plato sin levantar la vista. No sabía cuánto sabía él, pero sabía algo. Estaba eligiendo no preguntar. Yo comí despacio. Cada bocado era un acto de desafío silencioso. Al día siguiente fingí una recaída. Me quedé en cama. Gemí. Dije que me dolía todo el cuerpo. Dejé que mi nuera tomara control de la casa, que organizara mis horarios, mis comidas, mis medicinas. Necesitaba que se confiara del todo, que creyera que yo ya no representaba ningún obstáculo. «Mamá, tienes que obedecer», me dijo con tono dulce. «Ya no estás para tomar decisiones sola». «Tienes razón, hija», respondí bajando la mirada. «Estoy cansada», lo dijo satisfecha, como una reina que por fin ve caer al enemigo. Ese mismo día, cuando todos salieron de la casa, me levanté de la cama en silencio. Saqué la segunda memoria que llevaba cosida en el dobladillo de un abrigo antiguo. Allí estaba todo,
Audios, fotografías, resultados del laboratorio, documentos falsificados, transferencias bancarias. Era un infierno ordenado en carpetas. Fui al cuarto del despacho y volví a revisar la caja fuerte. No insistí más. Ahora sabía que el material más valioso ya no estaba allí. Ellos creían que tenían el control porque tenían las llaves. No sabían que yo tenía las pruebas. A las 4 de la tarde, mi nuera regresó antes de lo habitual. Subí el volumen del televisor y dejé el celular grabando en la mesa de la sala. Fingí estar adormecida en el sillón. Ella habló por teléfono, creyéndose sola. Sí, ya casi, susurró. El sedante la tiene cada vez peor. No va a resistir mucho. No, no sospecha nada. Todo está bajo control. Sentí que un escalofrío recorrió mi espalda, pero no me moví. El abogado dijo que apenas esté incapacitada, el poder entra en vigor. Continuó. Sí, todo quedará en nuestras manos. Colgó. Yo seguí respirando despacio. Cada palabra que había dicho estaba grabada. Esa fue la noche en que tomé la decisión final. Ya no bastaba con exponer documentos. Ya no era solo traición económica. Era intento de homicidio. Y eso debía pagarse como tal. No con gritos, no con lágrimas, con justicia. 2 días después fingí aceptar el control absoluto. Quiero que tú te encargues de todo, le dije a mi nuera. Ya no tengo fuerzas. Sus ojos se iluminaron con un brillo que apenas logró ocultar. Claro, mamá, todo por tu bien. Le pedí que fuera ella quien guardara mis medicinas, quien administrara mis horarios, quien supervisara mis comidas. Le di exactamente el poder que creía que ya tenía, pero ahora bajo mi propio plan. Mientras tanto, todas las noches, sin falta, sacaba una pequeña grabadora del cajón del baño y revisaba que aún funcionara. También empecé a fingir confusión intencional. ¿Ya firmé los papeles?, pregunté una tarde. Ella se sobresaltó. ¿Qué papeles? ¿Los del poder? ¿Los de la casa? Ya no recuerdo. No, mamá, respondió. Aún no. Vi impaciencia en sus ojos. Entonces hay tiempo, dije sonriendo con debilidad. No quiero irme sin dejar todo en orden. Aquella frase la desarmó de emoción. Desde ese día comenzó a apurar a mi esposo. Tiene que firmar antes, le decía. Puede empeorar de un día para otro. Todavía no está incapacitada, respondía él nervioso. Pero pronto lo estará si seguimos la dosis correcta. Aquella conversación la registré desde detrás de la puerta del baño. No dormí esa noche. Pensé en todas las veces que había defendido a mi nuera frente a comentarios ajenos, en todas las veces que había justificado sus actitudes frías, diciendo que cada generación es distinta. Yo misma había construido el monstruo al negarme a ver sus sombras. 2 días después organicé algo que jamás había hecho. Una comida familiar con el abogado por casualidad. Fingí que quería hacer una consulta rápida sobre mi testamento. Mi esposo aceptó con desconfianza. Mi nuera con interés mal disimulado. El abogado llegó puntual. Yo actué con torpeza. Tengo miedo de no dejar las cosas claras, dije. No quiero problemas después. Es sabio pensar eso con tiempo, respondió él. Yo puedo encargarme de todo. Intervino mi nuera con rapidez. Por ahora no es necesario, dijo el abogado. La señora aún está plenamente consciente. Mi nuera apretó los labios. Fue entonces cuando fingí marearme frente a todos. Me siento muy mal, susurré. Mi esposo se levantó de golpe. Mi nuera corrió por agua. Es la presión, dijo ella. Está bajando mucho. El abogado observó con atención mi temblor fingido. Sería prudente hacer unos estudios neurológicos, dijo, antes de que firme cualquier cosa. El rostro de mi nuera se tensó. No es necesario, respondió rápido. Esto es solo cansancio. Yo gemí para sostener la escena. El abogado insistió. Yo asentí débilmente. Aquel incidente hizo que ella se desesperara. Esa misma noche la escuché discutir con mi esposo a gritos ahogados. Se nos va el tiempo, decía. Si sigue así, perderemos todo. Cálmate, respondía él. No podemos forzar más rápido. Sí podemos. Esa frase fue como un disparo. 2 noches después intentó aumentar la dosis del sedante. Lo vi, lo registré, fingí beber, derramé el líquido como siempre. Y entonces llegó el momento. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar.
No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Aquella misma madrugada envié todo el material al abogado penalista desde el celular oculto que Clara me había prestado. Audios, documentos, videos, análisis químicos, todo. Al amanecer recibí solo un mensaje. Ya es suficiente. No beba nada más. Mañana actuamos. Sentí un nudo tan fuerte en la garganta que pensé que iba a llorar allí mismo. Pero no lloré. Me limité a cerrar los ojos y respirar. Ese día desayuné frente a ellos con la misma mansedumbre de siempre. Mi nuera me sonrió como quien se despide de alguien que ya considera derrotado. Yo le devolví la sonrisa. Mi esposo me besó la frente antes de salir. Aquel beso fue más frío que cualquier cuchillo. A las 6 de la tarde llegaron 2 personas a la casa, el abogado y un médico forense enviado por orden judicial con una excusa administrativa. Mi nuera palideció. «¿Qué significa esto?», preguntó. «Que su teatro terminó», respondí por primera vez sin temblar. Mis piernas se pusieron firmes. Mi voz salió clara. Mi espalda dejó de encorvarse. «Mi mamá necesita descansar», intervino mi hijo desde el pasillo. «Su madre necesita sobrevivir», dijo el abogado. «Y ustedes deben responder por lo que han venido haciendo». Mostré entonces la grabación, el análisis químico, los audios, las transferencias, los poderes falsificados, los intentos de sedación, uno por uno. El silencio que siguió fue absoluto. Mi nuera retrocedió 2 pasos. Mi esposo se dejó caer en una silla. Mi hijo comenzó a temblar. «Todo está documentado», dijo el abogado. «Y la policía ya viene en camino». Yo miré a mi nuera a los ojos. «¿Ahora sí me ves?». No respondió. Aquel fue el instante exacto en que dejé de ser su víctima y me convertí en su peor prueba. El sonido de la sirena aún no se escuchaba, pero su eco ya estaba instalado en el aire. Era como si la casa supiera que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. El abogado cerró su maletín con calma, como si acabara de terminar una reunión cualquiera, mientras mi nuera seguía inmóvil en medio de la sala, con el rostro blanco como una sábana. Mi esposo se había desplomado en la silla, mirándose las manos como si no le pertenecieran. Y mi hijo estaba de pie junto a la pared, temblando, sin atreverse a mirarme. «Aún pueden colaborar», dijo el abogado con tono firme. «Eso siempre ayuda». «Esto es un malentendido», balbuceó mi esposo. «Todo es una exageración». «No», respondió el médico forense. «Yo mismo he visto las pruebas. La señora estuvo siendo sedada de forma irregular. Eso no es un error, es un delito». Mi nuera dio un paso hacia atrás. «Ella está mintiendo», gritó. «Siempre ha sido una manipuladora». Sentí una tristeza profunda, más honda que cualquier rabia. Aquella mujer que yo había defendido, que había acogido bajo mi techo, ahora me señalaba como enemiga con la misma boca que durante años me llamó mamá. «Yo solo grabé lo que tú dijiste», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Nada de esto existiría si tú no lo hubieras hecho». Mi hijo por fin alzó la voz. «¿Desde cuándo sabías todo esto, mamá?». «Desde el día en que me escondí en un armario para escuchar cómo planeaban borrarme de esta casa», respondí sin rodeos. Él dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran empujado físicamente. Yo no sabía que iban a sedarte», dijo. Solo quería que papá y ella se encargaran de los asuntos económicos. «Y para eso me entregaste», respondí. «Para no ensuciarte las manos». El sonido de las patrullas finalmente llegó. 2 vehículos policiales se detuvieron frente a la casa. Las luces azules comenzaron a reflejarse en las paredes del living, tiñendo de sombras los rostros que alguna vez fueron mi familia. Los agentes entraron con rapidez, pero sin violencia. El abogado les entregó todo el material en una carpeta organizada. «Aquí está la denuncia», dijo. «Y aquí, las pruebas». La escena se volvió irreal. Mi esposo fue el primero en ser interrogado. Tartamudeó, negó, luego calló. Mi nuera gritó que todo era una conspiración. Mi hijo solo lloró en silencio. Yo observé desde el sillón, envuelta en una manta, con el cuerpo cansado pero el espíritu despierto por primera vez en años. No sentía alegría, sentía algo más profundo, una especie de alivio amargo,
como cuando se drena una herida que llevaba demasiado tiempo infectada. «Queda usted detenido por intento de homicidio y fraude agravado», dijo uno de los agentes mirando a mi nuera. Ella chilló, se aferró al brazo de mi esposo, lo miró como buscando salvación, pero él ya no la miraba a ella, me miraba a mí, con los ojos llenos de un miedo tardío. «Inútil. Nunca quise que esto llegara tan lejos», susurró. «Pero llegó», respondí. Cuando se los llevaron, la casa quedó en un silencio que jamás había conocido, un silencio limpio, doloroso, definitivo. Mi hijo se quedó solo conmigo en la sala. Parecía un niño perdido. «Mamá», dijo con la voz rota. «Yo no pensé». «Nunca piensan los que traicionan», respondí sin dureza, pero sin consuelo. Esa noche dormí sola en la habitación donde todo había comenzado. Por primera vez no tuve miedo al armario. Lo abrí, saqué la ropa, la toqué sin temblar, encendí la luz del velador y me senté en la cama. No lloré, no recé, solo respiré. Al amanecer, la casa se llenó de funcionarios, fiscales, asistentes sociales, peritos. Comenzaron a revisar documentos, a tomar muestras, a fotografiar cada rincón. El pasado se transformaba en expediente, y yo, de pronto, era la principal testigo de una historia que jamás quise vivir. Me llevaron a una clínica para nuevos estudios. Ahí confirmaron lo que el laboratorio privado ya había revelado. Durante semanas había sido sedada lentamente. No en dosis letales, pero sí progresivas. Lo suficiente para debilitarme, confundir mis reflejos, hacerme parecer incapaz. Aquello había sido parte del plan legal para declararme incompetente. Un error más en la dosis, y hoy no estaría aquí, dijo el médico con seriedad. Comprendí entonces que había estado caminando al borde de la muerte sin siquiera saberlo. Días después comenzaron a filtrarse las noticias en el barrio. Vehículos frente a mi casa, vecinos murmurando, miradas curiosas. La justicia avanzaba con una lentitud exasperante, pero lo hacía. Mi esposo y mi nuera fueron formalmente imputados. Fraude, falsificación de documentos, administración desleal, intento de envenenamiento. La lista de cargos parecía interminable. Mi hijo quedó en libertad porque, aunque había sido cómplice pasivo, no había participado activamente según las pruebas. Aún así, el daño ya estaba hecho. Cuando lo visité por primera vez después de todo, me miró como se mira a alguien que ya no se puede recuperar. «¿Me odias?», preguntó. «No», respondí con un suspiro. «El odio exige demasiado esfuerzo. Solo me duele». Se tapó el rostro con las manos y lloró como un niño pequeño. Yo no lo abracé. Ya no era tiempo de consolar. Era tiempo de enfrentar. Una tarde recibí una llamada del abogado. «Tenemos suficiente para avanzar a juicio», me dijo. «Pero hay un detalle más. La herencia que ellos pretendían quedarse tiene cláusulas antiguas a su favor que nunca se anularon. Usted sigue siendo la principal propietaria de casi todo». Sentí que me faltaba el aire. «¿Cómo es posible?». «Porque usted fue más cuidadosa de lo que creía», respondió. «Su joven versión protegió mejor a su yo futuro de lo que imagina». Colgué con lágrimas en los ojos, no de alegría, de justicia tardía. Sin embargo, aún faltaba el último acto, aquel que cerraría por completo el círculo, el juicio público, la mirada frente a frente, la caída final, porque a veces la justicia no solo necesita pruebas, también necesita rostros, y yo estaba lista para mostrar el mío sin bajar la mirada. El día del juicio amaneció gris, como si el cielo también cargara con el peso de lo que estaba por ocurrir. Me vestí despacio, con las manos firmes, pese al temblor que llevaba por dentro. No era miedo, era memoria. Cada paso hacia el tribunal era un recuerdo que regresaba pidiendo respuesta. Cuando entré a la sala, sentí decenas de miradas caer sobre mí. Algunas de curiosidad, otras de morbo. Yo solo buscaba dos. Mi esposo estaba sentado junto a mi nuera, ambos escoltados. Él había envejecido 10 años en unos meses. Ella aún sostenía el mentón en alto, como si se negara a aceptar que su reino de mentiras estaba a punto de desmoronarse en público. Mi hijo se encontraba en la última fila. No levantó la vista cuando pasé frente a él. El fiscal comenzó a exponer el caso con voz clara. Cada palabra era un golpe seco en la sala.
Presentó los documentos falsificados, las transferencias, los audios, los análisis de laboratorio, los registros médicos. Cuando reprodujo el audio, donde mi nuera decía que el sedante ya me tenía cada vez peor, escuché un murmullo recorrer el público. Ella apretó los puños. Mi esposo cerró los ojos. Luego llegó mi turno. Me levanté con las piernas pesadas, pero con la espalda recta. Caminé hasta el estrado sintiendo cómo mi vida entera desfilaba por delante. Conté todo: el mensaje en el celular, el armario, la conversación, el supuesto viaje, la sedación, el regreso en silencio, la recopilación de pruebas. No lloré, no grité. Dije la verdad como quien relata un hecho inevitable. Cuando terminé, el juez guardó silencio unos segundos que se hicieron eternos. «Señora», dijo finalmente, «su testimonio ha sido claramente corroborado por las pruebas. Puede sentarse». Al volver a mi lugar, sentí las piernas flaquear, pero algo más fuerte me sostuvo: la certeza de que ya no podían negar nada. Mi nuera pidió la palabra. Se levantó con el rostro endurecido. «Todo esto es una exageración», dijo. Yo solo intentaba ayudarla. Ella siempre ha sido inestable. El juez ordenó reproducir el video donde se la veía colocando el sedante en mi taza. La sala quedó muda. Mi esposo intentó hablar después. Dijo que había sido manipulado, que no sabía nada, que solo quería proteger a su hijo. El fiscal mostró entonces los documentos firmados por él, las transferencias autorizadas por él, los mensajes enviados por él. No quedaba nadie más a quien culpar. Al final de la audiencia, el juez dictó prisión preventiva para ambos mientras se resolvía la condena definitiva. Los agentes se acercaron. Cuando le colocaron las esposas a mi nuera, sus ojos me buscaron con una furia que ya no me tocaba. Pasó junto a mí sin decir palabra. Mi esposo, en cambio, se detuvo un segundo. «Nunca pensé que llegarías tan lejos», susurró. «Nunca pensé que llegarías tan bajo», respondí. Esa noche, al salir del tribunal, respiré el aire frío como si fuera la primera vez. La verdad ya no estaba escondida. Ya no estaba en mi bolso, ni en una memoria, ni en un cajón. Estaba a la vista de todos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la oscuridad había perdido su último refugio. El silencio que quedó después del juicio ya no era el mismo. Ya no pesaba, ya no asfixiaba. Regresé sola a la casa aquella noche, por primera vez sin esposo, sin nuera, sin el miedo de que alguien controlara mis pasos. Cerré la puerta lentamente detrás de mí y comprendí que ese sonido ya no significaba encierro, significaba libertad. A la mañana siguiente, el abogado me confirmó lo que durante meses parecía imposible. Los bienes volvían legalmente a mi nombre. La casa, las cuentas, las propiedades, todo aquello que habían intentado quitarme regresaba a mí. No sentí euforia, sentí identidad, como si por fin mi nombre hubiese vuelto a ocupar su lugar. Días después, mi hijo pidió verme. Dudé mucho antes de aceptar. Nos encontramos en un café lejos de todo lo vivido. Lo vi derrotado, envejecido por la culpa. «Fui cobarde, mamá», dijo con la voz rota. «Eso ya lo sé», respondí. «Lo único que importa ahora es qué harás con esa cobardía». Me dijo que se iría lejos, que quería empezar de nuevo. Lo dejé ir sin reproches, sin abrazos. A veces el amor no se rompe con gritos, se rompe en silencio. Volví a la casa una última vez para recoger mis cosas. Entré al armario donde me había escondido aquel día. Ya no sentí miedo, apenas una tristeza serena. Toqué el fondo oscuro y cerré la puerta con calma. «Ya no te necesito», susurré. Vendí la casa. Me mudé a un pequeño departamento luminoso, frente a una plaza tranquila. Por primera vez vivía sola. Las primeras noches despertaba sobresaltada. Luego comencé a dormir en paz. Nadie vigilaba mis tazas, nadie controlaba mis horarios, nadie decidía por mí. Mi esposo y mi nuera recibieron su condena definitiva. Cuando supe la noticia, no sentí alegría, sentí cierre, que es distinto. Tiempo después, recibí una carta desde la prisión. La leí una sola vez. No había arrepentimiento, solo reproches. La rompí y la tiré a la basura. Por primera vez, no sentí la necesidad de responder. Comencé a caminar cada mañana, a cocinar solo para mí, a conocer a mis vecinos. Descubrí algo que jamás había tenido antes: tiempo propio.
Un día me detuve a mirar mis manos, arrugadas, cansadas, pero firmes. Esas manos habían cambiado una taza a tiempo, habían reunido pruebas, habían protegido una vida que otros quisieron borrar, y seguían siendo mías. Cuando el abogado me confirmó que todo el proceso estaba cerrado, salí a caminar por la plaza al anochecer. Me senté en un banco. Nadie me seguía, nadie me esperaba, nadie me vigilaba. Era solo yo y mi vida. Hoy puedo abrir cualquier puerta sin temblar. Hoy puedo beber de cualquier taza sin sospecha. Hoy nadie planea desaparecerme. A mis 62 años perdí casi todo, pero gané algo que nunca tuve del todo. Mi vida, de verdad mía. Y esa, después de tanta traición, fue la venganza más limpia de todas. Hoy escribo estas últimas líneas sentada junto a la ventana de mi nuevo hogar. Afuera, la gente camina sin saber que dentro de este pequeño departamento vive una mujer que casi fue borrada de su propia vida. El sol entra despacio por las cortinas y por primera vez en muchos años no siento miedo cuando escucho un ruido en la puerta, ni sospecha cuando acerco una taza a mis labios. La paz tiene un sonido suave, como el de mi propia respiración tranquila. Perdí un esposo, perdí una nuera, perdí la familia que creí tener. Es una herida que no se cierra del todo, porque hay ausencias que duelen incluso cuando ya no lastiman. Pero también gané algo que nunca antes había tenido por completo: libertad. La libertad de decidir, de confiar en mí, de no depender del amor de quien no supo amar. A veces recuerdo a la mujer que fui antes del mensaje, antes del armario, antes de descubrir la traición. La abrazo en silencio. Ella no se equivocó por amar, se equivocó por confiar sin límites, y aún así tuvo la valentía de despertar. Hoy vivo con menos cosas materiales, pero con el alma más liviana. Camino sin mirar atrás, duermo sin sobresaltos, sonrío sin desconfianza. Y entiendo, al fin, que la verdadera venganza no fue verlos caer, sino verme a mí misma levantarme. Porque cuando todo parecía perdido, elegí no morir en silencio. Elegí vivir. Y ahora, si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias como esta. Déjame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta leer los comentarios. Gracias de corazón por quedarte conmigo hasta el final.